matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña la licenciada Sofía Batres. Sofía, un placer tenerla por acá. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Mucho gusto, André, qué bueno poder estar aquí con ustedes y estar con ustedes, chicos. Hoy vamos a hablar de lo que es el acoso escolar. Creo que muchos de nosotros hemos visto dentro de nuestras escuelas alguna situación de esta o nos han contado, ¿verdad? Claro, estamos, creo que como usted dice, ¿verdad? Todos lo hemos visto o vivido incluso en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es el acoso? El acoso les voy a comentar que es un tipo de agresiones que pueden ser físicas o verbales. Puede ser con palabras, yo puedo decirle, esa niña me cae mal, esa niña es fea, André, no me gustas, muy alto. Entonces yo estoy haciendo una forma de acoso. Ustedes se han dado cuenta, chicos, o hemos escuchado a otros compañeros hacer eso. Claro. También puede ser agresiones físicas, empujones, o voy a dejarle el cuaderno a la maestra y de repente ponen una canilla así y me caigo, ¿verdad? Claro. Esa es una forma de acoso. Pero no solo hay acoso dentro de las escuelas, sino también hay acoso en la calle, ¿sí? Andrés, tú cuando ibas a la escuela, ¿tomabas bus? Sí, incluso pues ahí, como usted dice, ahí donde se veía mucho el acoso, ¿verdad? A veces tal vez por el espacio, podría ser que están muy cerca las personas, pero siempre existen personas con malas intenciones, ¿verdad? Y eso pues ya es caer al acoso. Exacto. Todos los chicos y chicas, cuando utilizábamos transporte o utilizamos a veces transporte, sentimos muchas veces que las personas se acercan mucho a nosotros. Y cuando es demasiado, ¿qué debemos de hacer? Debemos movernos a otro lado y decir, me voy a correr otro poquito. Pero si sigue insistiendo, eso ya es acoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese instante? Avisar, si vamos pues en algún transporte público, avisar a una autoridad en cuanto nosotros miremos a alguien y decirle, miren, me están molestando, necesito ayuda, ¿verdad? También hay dos tipos de acoso que vamos a ver hoy y es el bullying. Este sí es el acoso escolar. ¿Alguna vez te molestaron en la escuela? Claro, sí, yo me acuerdo que pues incluso pues creo que muchos niños y jóvenes se identifican conmigo que hay momentos en los cuales pues a uno le hacen bullying, ¿verdad? Y obviamente pues uno en lo personal se siente mal, puede caer incluso a veces hasta en depresión, ¿verdad? Por tanto bullying y pues los límites en ese momento pues uno puede sobrepasar los límites, ¿verdad? Porque hay muchos casos que han llegado a cosas fatales debido al bullying, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Exacto, y te voy a contar una historia, les voy a contar una historia. Este es el caso de Marita. Marita asistía a la escuela Los Pollitos Felices y ella muy feliz tenía sus amiguitas, pero llegó una oportunidad donde el papá le salió otro trabajo y tuvo que irse a la ciudad. Marita vivía en San Marcos. Entonces cuando vino aquí a la ciudad empezó a tomar sus clases, pero se encontró con un grupo de niñas que constantemente la estaban molestando. Marita iba por los pasillos y las niñas le botaban los cuadernos. Cuando miraban que ella estaba refaccionando, le quitaban la comida y no se la comían ellas, porque no era que ellas tuvieran hambre, sino que la tiraban y siempre la estaban ridiculizando. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, esta es una foto de ella, si miramos ahí se están riendo de ella. ¿Saben qué le decían?
eres una niña gorda y fea. Entonces, eso es bullying. Cuando están constantemente diciéndole cosas feas a una persona en especial y es en grupo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros vayamos viendo todas estas situaciones y no permitir. Andrés, tú mencionabas algo muy importante, que era muchos niños sufren esta forma de abuso, que le llamamos bullying, y toman otras decisiones y no hablan, ¿verdad? Es importante hablar con nuestros padres, hablar con una autoridad competente, con nuestros maestros, cuando se está dando esto. Y ustedes dirán ahorita, bueno, pero ahorita no estamos yendo a clases, ahorita estamos recibiendo clases en línea, o estamos recibiendo clases con guías que nos están dando. O viendo Aprendo en Casa. O viendo Aprendo en Casa, ¿verdad? Pero puede pasar que lleguen amiguitos a la casa, aunque debemos de mantener el distanciamiento social, pero puede pasar que suframos de bullying aún en nuestra casa, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros tomemos muy en cuenta esto y que se los contemos a nuestros padres. Si nos dicen, no, es que mi papá no me cree, o mi papá dice que yo soy el que molesto, no, contémoslo. Y esto pasa desde los más chiquitos hasta los más grandotes, ¿verdad? Por supuesto, es que como usted lo dice, ¿verdad? En cualquier centro educativo ha pasado y ha existido esto, ¿verdad? El bullying es algo muy común en las aulas y pues como toda persona estamos en todo el derecho de exigir el respeto, ¿verdad? Y creo que va parte del bullying porque pues cuando caen en eso es una falta de respeto y como usted dice, pues lo ideal es tratar de abocarnos a los responsables y no caer en eso, ¿verdad? Que puede ser muy perjudicial para las personas. Exacto. Y quiero mencionar algo bien importante de lo que es el bullying. En el bullying hay algunos aspectos importantes. Es la indefensión. El que está atacando sabe que el niño o el jovencito adolescente es indefenso, no se va a poder defender. Y entonces hay un abuso de poder ahí y empiezan a maltratar y acosar al mismo niño. También hay otra cosa, la desigualdad. Puede ser que el abusador es más grande o más robusto y toma en cuenta todo esto para poder hacer presión sobre este niño y que no hable. Y eso es lo que hay que romper, chicos. Tenemos que hablar, contarlo para que nos puedan ayudar. Claro, y es que el bullying se da muchas veces, o sea, las personas que realizan este acto pues se basan en las debilidades de las demás personas, ¿verdad? Y es ahí pues donde pues pueden ser los niños o jóvenes vulnerables en ese sentido, ¿verdad? Es por eso que debemos de tomar en cuenta eso y no caer en que nos hagan bullying ni caer en hacer bullying, ¿verdad? Que es lo ideal y que tratar de transmitir esa información necesaria a todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Licenciada, ¿alguna última recomendación que usted le pueda dar a todos los jóvenes que nos están viendo o incluso padres de familia que pueden estar viendo eso y que sepan tratar estos temas que son bastante importantes en los jóvenes? Sí, así es, André. Primero con los chicos y chicas, cuenten lo que está pasando, cuéntenselo a sus padres o a un maestro. Ya cuando volvamos nosotros de regreso, a nuestro regreso seguro en el 2021 y sucedan estas cosas, cuéntenlas. Y también, padres, por favor, escuchen a sus hijos, pónganle atención, por más mínimo que sea, atendámoslos. Por supuesto, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo y por este tema tan interesante que abordamos hoy. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje y ustedes en casa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y recuerden que Guatemala no se detiene. Matemática. Bienvenidos a un segmento más de matemática. Mi nombre es Xiomara de Calderón y el día de hoy vamos a estar trabajando las medidas de variabilidad. Y para eso vamos a estar trabajando el día de hoy la medida de desviación media. Para lo cual en nuestra actividad anterior vimos que teníamos dos tiradores y los cuales lanzaban las flechas para poder tener ciertas puntuaciones y vamos a ver qué pasó con las puntuaciones de estos tiradores. Veamos, tenemos aquí la puntuación del primer tirador.
Y tenemos, estas fueron las puntuaciones de nuestro primer tirador: 80, 10, 10, 50 y 50, ¿sí? Y para lo cual nosotros tenemos que encontrar la sumatoria de esas medidas. Y la sumatoria de esas medidas, a la hora de que nosotros sumamos todas esas medidas, en este caso nos da 200 puntos, ¿sí? Pero vamos a tener que realizar nosotros, encontrar cuál fue el promedio de esas puntuaciones de nuestro primer tirador. Y para encontrar el promedio, tenemos nosotros nuestra ecuación. Para poder encontrar el promedio es la sumatoria dividido el número de datos. Entonces tenemos nosotros nuestra sumatoria, que es 200, y lo vamos a dividir dentro de el número de datos. En este caso tenemos 5 datos. ¿Qué tendríamos esto, verdad? El promedio sería 200 dividido 5 y nuestro resultado es de 40. Entonces, el promedio que tenemos de nuestro primer tirador es de 40 puntos. Bueno, entonces, ¿qué queremos sacar nosotros con ese resultado? Queremos encontrar la desviación media, ¿sí? Y para la desviación media, nosotros ya encontramos el promedio y vamos a restar cada dato, le vamos a restar el promedio, ¿sí? Entonces, a la hora de que nosotros restamos 80 menos 40, nos da 40. Si nosotros restamos 10 menos 40, nos da menos 30. Si nosotros restamos 10 otra vez menos 40, nos vuelve a dar menos 30. Si restamos 50 menos 40, nos da 10. Y el quinto tiro también nos queda 50 menos 40, nos da 10. Y tendríamos nosotros que hacer esta sumatoria, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la sumatoria por los signos nos va a dar 0 y no podemos trabajar esa sumatoria. Entonces vamos a trabajar nosotros una siguiente columna, ¿sí? En donde vamos a sacar el valor absoluto de los datos de nuestra segunda columna, ¿sí? Y entonces el valor absoluto sabemos que lo vamos a obtener de estos, ¿verdad? Sin colocarle el signo. Nos queda aquí 40, en este le quitamos el signo menos y solo nos queda 30, igual en este le quitamos el signo menos y nos queda 30, en este nos queda 10 y en el siguiente nos queda 10. Y en esta columna sí vamos a hacer de nuevo nuestra sumatoria. Si hacemos la sumatoria de 40, 30, 10 y 10, obtenemos 120. Y para poder obtener nuestra desviación media, tendríamos nosotros la siguiente ecuación. Para la desviación media, tendríamos la sumatoria de estas desviaciones dividido el número de datos. Y esto nos correspondería la sumatoria que tenemos de 120 dividido los 5 datos y nos da un resultado de 24 puntos. Y esto es para nuestro primer tirador, y para que nosotros podamos comparar estas dos actividades tenemos que tener ahora nuestro segundo tirador. Vea, vamos a comparar nosotros. En nuestro segundo tirador nosotros tuvimos estos puntos, ¿sí? Y también vamos a obtener la sumatoria de esos puntos. En este caso nuestra sumatoria sería de 180. Igual vamos a sacar el promedio. Tendríamos nosotros el promedio. Para obtener el promedio sería la sumatoria dividido el número de datos. En este caso tenemos nosotros 180 dividido los 5 datos, porque nuestro tirador 2 también hizo 5 tiros. Y el promedio de nuestro tirador 2 fue de 36 puntos. También vamos a sacar
nosotros la desviación, ¿verdad? Y en este caso restamos nosotros 50 menos el promedio y vamos obteniendo los puntos que tenemos aquí. 50 menos 36, 14. 10 menos 36, 26. 80 menos 36, 44. 20 menos 36, 16. Igual tenemos 20 menos 36, 16. Y pues vamos a tener nosotros las desviaciones. Y sabemos que vamos a colocar el valor absoluto. Igual que el tirador número 1, ¿verdad? También tenemos que obtener nuestra desviación media y para eso pues hacemos el mismo procedimiento, la sumatoria dividido entre el número de datos para obtener nuestra desviación media y nuestra desviación media es de 23.2. Entonces podemos comparar nosotros que en los dos tiradores tenemos, en uno tiene 24 de desviación media y en el otro tiene 23.2. ¿Quién tuvo más aciertos respecto al promedio, verdad? Pero para trabajar eso nosotros podemos verlo, ¿verdad? Con una ecuación de el error porcentual. Y entonces vamos a trabajar nosotros nuestro error porcentual. Ya, para nuestro primer tirador, el error porcentual es de un 60%. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar nosotros nuestra desviación media dividido el promedio multiplicado por 100 y eso nos da un 60%. Y en nuestro tirador 2, su error porcentual fue de 64.4%. Y entonces nuestros resultados con respecto a los aciertos que tuvieron cada uno de los dos tiradores, tenemos nosotros en nuestro primer tirador, ¿verdad? Que el promedio del primer tirador es de 40 y está más o menos con respecto a la desviación media de 24. Entonces podemos ver que nuestro primer tirador tuvo un poco más de acierto que el segundo tirador. Obtuvo, ¿verdad? Con respecto a la media que él tiene, 36 y está más o menos con respecto a la desviación estándar de 23.2, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos hacer la comparación de estos tiros, ¿verdad? De estas puntuaciones que pudieron tener nuestros jugadores. Y estas actividades las podemos hacer también trabajando con medidas como por los promedios, ¿verdad? Cuando estamos hablando con cuestiones de notas y eso lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Y con esto terminamos nosotros la medida de variabilidad de la desviación media. Recuerden que debemos mantener nuestras medidas de higiene, lavarnos constantemente las manos. Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. La ciencia es la aproximación del ser humano al mundo real. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Evelyn Zapata. Evelyn, un placer tenerla por acá. ¿Qué vamos a aprender hoy? Gracias, André. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la estructura de Lewis. Oh, perfecto, una estructura bastante importante de la ciencia en general, ¿verdad? Y de lo cual pues debemos aprender mucho para poder entender ciertas cositas de todo lo que nos rodea. Exactamente. Este es un tema muy fundamental para la formación de compuestos. ¿Y por qué para la formación de compuestos? Pues básicamente es el reordenamiento que los electrones de valencia se tienen a nivel de compartición de los mismos de un elemento con respecto de otro para formar un compuesto. O sea, se complementan entre sí, podríamos decir. Exactamente. Pero, ¿a qué le vamos a llamar estructura de Lewis? Bueno, vamos a hacer únicamente una mención respecto de quién es el precursor de esta estructura.
Gilbert Lewis fue quien realmente modificó y vio la manera de representar mediante puntitos los electrones que se encuentran en la capa más externa en los elementos y que son los que van a tratar de hacer el enlace de unión entre el siguiente elemento a la hora de que se forman los compuestos. O sea, pero decir que es la parte fundamental de ese enlace que usted está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder trabajar lo que se denomina la estructura de Lewis? Primero que nada, pues vamos a tomar referencia de que los elementos, en virtud de lo que es el número atómico, que representa los electrones que giran alrededor del núcleo de ese átomo en distintos niveles de energía y subniveles, son los protagonistas para este ejercicio. Entonces, recordando cómo es que esos electrones se distribuyen en los distintos niveles o capas de energía, haciendo uso de lo que mencionamos en una clase anterior como configuración electrónica, ¿verdad? Oh, perfecto. Entonces, tenemos acá dos ejemplos. Vamos a tomar como referencia al carbono, que es un elemento no metálico, y al potasio, que es un elemento metálico. Entonces, de acuerdo a su estructura o representación isotópica, aquí tenemos su peso atómico y su número atómico. Este es el que nos va a servir como referencia, porque representa esos electrones que están girando alrededor del núcleo del átomo de este elemento. O sea, partiendo de ahí podemos ir estructurando todo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a escribir acá la configuración electrónica del átomo de carbono. Tenemos 6 electrones que distribuir, pues vamos a distribuirlos en el primer nivel y en la subnivel 2 electrones. En un segundo nivel, otros 2 electrones para el primer subnivel S, y para el subnivel P otros 2 electrones, y con esto pues ver que acá se han distribuido los 6 electrones. Ahora, perfecto. Recordemos que los electrones de valencia van a ser aquellos que se van a encontrar en la capa más externa, en el último nivel de energía. Aquí vamos a ver que el último nivel de energía es el nivel 2 con los subniveles S y P, en donde aquí encontramos 2 electrones, otros 2 electrones, haciendo un total de 4 electrones. Entonces, estos 4 electrones son los que vamos a utilizar como referencia para poder elaborar la estructura de Lewis para este átomo de carbono. Y para ello, pues, solo vamos a tomar el símbolo. Vamos a hacer la representación de que este es el símbolo del átomo de carbono, y alrededor de él, mediante puntitos, pues vamos a colocar esos 4 electrones que vienen a ser los electrones de valencia, que van a formar posteriormente las uniones entre los otros elementos que se vayan a unir a ese átomo de carbono para formar compuestos. Entonces, de esta manera hacemos la representación entonces de la estructura de Lewis para ese átomo de carbono. Sí, pues serían esos elementos que van a hacer el enlace. Bueno, estos serían el enlace del elemento que se va a adherir. Exactamente, en este caso estos son los electrones. Esta es la representación. Aquí es muy importante resaltar lo siguiente, que son los electrones realmente lo que vienen a generar esa fuerza de atracción entre un átomo y otro para formar un compuesto, mediante ciertas propiedades periódicas que hacen característica de los mismos, ¿verdad? Entonces acá, pues básicamente esto es lo que significa una representación en virtud de lo que se conoce como la estructura de Lewis. Veamos acá el siguiente ejemplo para un átomo de potasio. Ajá. El átomo de potasio tiene acá un número atómico de 19. Eso significa que hay 19 electrones por distribuir en los distintos niveles y subniveles de energía, ¿verdad? Entonces, recorrimos de nuevo a la configuración electrónica, como la tenemos acá. Nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Nivel 2, subnivel S, otros 2 electrones. Nos vamos al nivel 2, subnivel P,
6 electrones, sumamos hasta acá, llevamos 10, luego nos vamos al siguiente nivel, que es el tercer nivel, subnivel S, otros 2 electrones, el siguiente subnivel P, 6 electrones, sumamos, llevamos 18, y entonces ya llegamos al nivel 4, orbital S, con el electrón que nos hace falta para hacer la suma de 19. Por lo tanto, este viene siendo el último nivel de energía, y acá pues vemos que solamente ha quedado un electrón. Entonces, para este átomo de potasio, la estructura de Lewis sería la escritura del símbolo y la representación de ese electrón de valencia por medio de un puntito. Es indistinto el lugar en donde lo podamos colocar, sí. Puede ser a los lados o puede ser arriba o abajo, y ahí está. Simplemente saber que es el último subnivel, ¿verdad?, de energía, que va a ser el enlace necesario. Con la cantidad de electrones que están circulando en ese nivel y subnivel de energía. Esos van a ser los electrones que se van a utilizar a la hora de formar, en este caso, enlaces covalentes, que es cuando se comparten los electrones. Así. O sea que tenemos que tomar referencia, tener referencia y tomar en cuenta el último subnivel para poder estructurar nuestra estructura de Lewis. Valga la redundancia. Así es. Pues muchísimas gracias, Evelyn, por este tema muy interesante. Creo que es esencial el poder saber y tener esta información, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues es muy importante saber de qué está elaborado lo que está a nuestro alrededor, y esas estructuras microscópicas, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta y tener ese conocimiento necesario, ¿verdad, Evelyn? ¿Algún consejo, alguna recomendación que usted le quiera dar basado en la ciencia, en este mundo increíble de la ciencia, a todos los jóvenes que nos están viendo? Pues definitivamente sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor y de lo que nos acontece en nuestra vida cotidiana es parte de este maravilloso mundo de la ciencia que nos hace ser partícipes de ella con el diario vivir, ¿verdad? El estar experimentando y el estar intentando o buscar el porqué de lo que nos rodea, ¿verdad? Ahí sí que hacer el papel de un científico. Claro. Y explorar todo, ¿verdad? Explorar todo lo que está a nuestro alrededor. Perfecto, Evelyn, muchísimas gracias. Ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos que es muy importante mantener nuestras manos limpias. Ustedes en casa traten de lavarse las manos constantemente. Es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Ustedes en casa no tengan miedo a explorar, exploren todo lo que los rodea. Y es así como seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Educación física. Mi nombre es Gilberto Sack y estamos en un segmento más de Aprendo en Casa. En esta ocasión les traemos una serie de ejercicios para que mejores tu condición física. Recuerda que antes de empezar debes hacer tu calentamiento. Empezamos con ejercicios de movilidad articular para las extremidades superiores, para los hombros, para la cintura, para las rodillas, y también incluimos ejercicios para los tobillos. Posteriormente incluye ejercicios que te sirvan para elevar la frecuencia cardíaca. Seguidamente realizas ejercicios de estiramiento para tus extremidades superiores, extremidades inferiores. Recuerda, debes dedicarle entre 5 a 10 minutos a este calentamiento. Ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 puedes utilizar una barra o un palo de escoba. El ejercicio consiste en empezar a la altura de las rodillas, elevas la barra y lo llevas hasta arriba. Recuerda mantener los brazos extendidos, la vista al frente, la espalda recta y la separación de los pies al ancho o un poco más que el ancho de los hombros. En este ejercicio puedes realizar de 10 a 15 repeticiones hasta 4 series. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 consiste en un envión, que lo empezamos desde la posición de colgado. Empezamos aquí y adelantamos la pierna izquierda en este caso.
Volvemos a repetir y adelantamos la pierna derecha. Vamos alternando la posición de las piernas. Recuerda, siempre la vista al frente, la espalda recta, los brazos extendidos. Recuerda, puedes ejecutar 4 series entre 10 a 15 repeticiones. Un aspecto importante de este ejercicio es que debes de controlar la respiración, ya que es un ejercicio que demanda de mucho esfuerzo. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 está enfocado para la parte posterior de la espalda. Nos colocamos en esta posición, nos auxiliamos de algún objeto, subimos los pies, las manos, mantenemos la tensión en la espalda y realizamos este movimiento. Recuerda mantener los brazos extendidos, la espalda contraída, sin bajar los pies ni la cabeza. Si puedes, realiza series de 25 repeticiones. Ejercicio número 4. El ejercicio número 4 lo vamos a enfocar para desarrollar fuerza en los tríceps. Nos colocamos en esta posición, realizamos las despechadas, flexionando los codos hacia atrás. Recuerda mantener el cuerpo en posición recta, controlar el movimiento al bajar, controlarla al subir, generar una tensión en los brazos. En este ejercicio puedes realizar series de 10 a 15 repeticiones. Como lo hemos venido trabajando anteriormente, puedes ejecutar 4 series. Ejercicio número 5. El ejercicio número 5 está enfocado para el abdomen. Puedes utilizar en tu casa una silla, un banco, una grada, pero debes auxiliarte de alguna superficie para realizar los abdominales. El objetivo es contraer los músculos del abdomen sin aflojar la tensión que se produce en los músculos. Este ejercicio lo puedes ejecutar en series de 20 a 25 repeticiones. Asimismo, 4 series en total. Y como vuelta a la calma, recuerda estirar bien las extremidades superiores, estira los músculos que hayas trabajado, los miembros inferiores. Dedícale alrededor de 10 minutos. No se te olvide utilizar la mascarilla, lavarte constantemente las manos, mantener el distanciamiento social y recuerda, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Apoyo psicosocial. La fidelidad es un acto de respeto hacia ti mismo. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Miriam Hernández. Licenciada, un placer tenerla por acá. ¿Sobre qué vamos a platicar hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre ser fiel a ti mismo, lo que tú mencionabas, ¿verdad? El hecho de que seamos fieles a nosotros mismos, ¿qué significa eso? ¿Y cómo podríamos empezar a desglosar ese tema? Porque es algo que pues debemos de poner en práctica, ¿verdad? Todos, pero ¿cómo podríamos desarrollar ese tema? Bueno, pues primeramente sabiendo qué significa la fidelidad, ¿verdad? Fidelidad es cuando nos comprometemos con algo y respondemos a esa promesa que hicimos. Entonces empezando con saber cuál es el concepto de fidelidad y luego pensamos que únicamente podemos serle fiel a otras personas, ¿verdad? Con quienes hemos adquirido un compromiso, pero no, también debemos saber de que debemos sernos fiel a nosotros mismos. Claro, es que para poder serle fiel a alguien, ¿verdad? Como usted dice, debemos empezar por ser fiel con nosotros mismos, ¿verdad? Porque es un acto que, pues si lo hacemos con nosotros, lo podemos hacer con los demás también, ¿verdad? ¿Cómo podríamos describir ese acto de fidelidad, empezando por uno mismo y luego a las demás personas? Pues primeramente para hacernos fiel nos tenemos que conocer, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese disfrute de nuestras destrezas, de nuestras habilidades y no podemos disfrutar de todo eso positivo que podríamos tener si no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces es lo primero que se debe saber cuando queremos ser fiel a nosotros mismos. Tenemos que conocernos, tenemos que autoevaluarnos para ver qué nos gusta, qué nos desagrada y en base a eso ya podemos ir poco a poco siendo fiel con nosotros mismos. Claro,
claro, y es que es importante, como usted dice, ¿verdad? El podernos conocer nosotros mismos, el tomarnos ese tiempo necesario para autoanalizarnos y también ir identificando esos aspectos importantes de nuestra vida para podernos tener fidelidad a nosotros mismos, ¿verdad? Supongamos que ya tenemos ese espacio necesario con nosotros mismos, ¿cómo podemos luego transmitir esa fidelidad o serle fiel a las demás personas que nos rodean, por ejemplo? Pues el hecho de ser fiel a nosotros mismos es seguir nuestras convicciones. Eso no quiere decir que vamos a romper las reglas, porque las reglas y las normas están por algo, ¿verdad? O sea, son necesarias en la sociedad, pero sí debemos seguir nuestras convicciones, seguir lo que nosotros esperamos, nuestros ideales, ¿verdad? En base a eso es que tenemos que ir buscando el disfrute de nosotros mismos, pero también debemos ser sinceros con nosotros mismos, como dices tú, para poder serle fiel a alguien más, ¿verdad? Al compromiso que tenemos con las demás personas. Con base a lo que usted decía, ¿verdad? De la convicción es algo que pues también debe ser muy importante el momento de tenernos fidelidad a nosotros y también a las personas que nos rodean, pero ¿existe algún momento donde nuestra convicción puede cambiar y cómo podemos trabajar para que nuestra fidelidad permanezca aunque nuestra convicción sea diferente? Sí, muchas veces por querer ser empáticos le decimos sí a todo, ¿verdad? Y no vemos primero el estar nosotros en primer lugar, ¿verdad? Entonces sí es lo primero que tenemos que pensar, porque de repente dejamos de hacer algo por complacer a alguien y luego nos arrepentimos porque nos pisoteamos a nosotros mismos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces sí, primeramente debemos de ponernos a nosotros en primer lugar y luego ya ver si podemos complacer lo que los demás necesitan o lo que la sociedad nos exige, ¿verdad? Y es que muchas personas llaman a ese acto como egoísmo, por decirlo así, ¿verdad? Pero en realidad, para nosotros poder transmitir bienestar a alguien, tenemos que sentirnos bien nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar ese proceso de entendimiento tomando en cuenta siempre la empatía, pero sabiendo siempre que nosotros debemos ponernos en primer lugar para poder transmitir ese bienestar a las demás personas? Pues primero seguir nuestros ideales, ¿verdad? Porque si yo estoy siendo fiel a mí misma, si yo estoy siguiendo lo que yo quiero, si estoy haciendo lo que a mí me gusta, siempre y cuando sin lastimar a nadie, ¿verdad? Entonces eso mismo puede motivar a los demás, a los que están a mi alrededor, no solo a que me apoyen a alcanzar mis ideales, sino que a hacer ellos mismos también, a velar por sí mismos. Y es que eso va de la mano, por ejemplo, de lo que usted decía, nuestros ideales, ¿verdad? Nosotros vamos a saber eso en el momento que nosotros nos autoanalicemos, ¿verdad? Porque ese espacio que debemos de tener con nosotros mismos también es muy importante. El conocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos para poder saber cómo actuar, ¿verdad? Entonces sí es muy importante el hecho de que no es ser egoísta con los demás, sino que primeramente debo ver por mí. Licenciada, ¿y cómo podemos trabajar ese espacio que nosotros tenemos con nosotros mismos, pero tal vez muchas personas no saben cómo llegar a ese punto de identificar exactamente lo que uno quiere? ¿Qué ejercicio se puede hacer o cómo se puede trabajar esa intimidad con uno mismo, por decirlo así? Sí, como hemos visto aquí, lo principal es el conocerse a uno mismo, ¿verdad? Entonces yo tendría que preguntarme qué estoy haciendo, cómo pienso, qué me gusta hacer, qué quiero de la vida, cuáles son mis metas. Entonces, en base a ese cuestionamiento propio, voy a ir viendo yo qué es lo que me gusta, qué límites tengo, qué puedo reforzar en mí. Entonces, en base a todo ese conocimiento que yo vaya teniendo de mí mismo, es lo que me va a ayudar a tener esa mayor confianza y esa fidelidad en mí, ¿verdad? Porque no puedo dar aquello que yo no tengo, entonces no puedo querer alcanzar algo si yo no sé qué es lo que quiero alcanzar, ¿verdad? Por eso es tan importante para la fidelidad a uno mismo, lo principal es conocerse, ¿verdad? Porque sin el conocimiento no podemos alcanzar aquello que queremos. Y es que lo ideal pues es actuar con base a lo que uno quiere, ¿verdad? Porque muchas veces pues uno pues va cambiando de caminos, de rutas para poder llegar a las metas que uno tiene establecidos, ¿verdad? Pero es muy importante el saber que a veces la vida pues nos va a poner obstáculos, ¿verdad? Y que los vamos a ir sobrepasando, y es parte también de tenernos fidelidad a nosotros, a nuestras metas y a nuestros objetivos también, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente, y eso es muy importante porque a veces cuando somos jóvenes puede ser que nos enamoremos, ¿verdad? Entonces pensamos que si esa persona no está con nosotros ya no hay nada más en la vida, ¿verdad? Pero sí es muy importante tener unos objetivos claros, saber qué queremos y pensar que antes que otras personas estamos nosotros mismos. Totalmente, licenciada. Ya para ir cerrando este segmento y finalizando con el tema, ¿qué consejo, qué recomendación le podría usted dar a todos los jóvenes que seguramente están pendientes de esta transmisión a través del canal de gobierno y que quieren tener esa intimidad con ellos mismos? ¿Qué recomendación le podría dar usted a esos jóvenes? Pues es muy importante que tengamos momentos como de silencio con nosotros mismos, o sea, escuchemos esa voz, escuchemos nuestro interior que nos está pidiendo, ¿verdad? Porque muchas veces con los jóvenes se da que por las redes sociales o los amigos o tanta bulla que tenemos a nuestro alrededor que nos impide escucharnos a nosotros mismos. Entonces es muy importante que tengamos esos momentos de tranquilidad para poder escucharnos y en base a eso poder ver cuáles son las metas que yo tengo, qué es lo que quiero alcanzar, qué habilidades y debilidades tengo y en base a eso poder seguir mis ideales y lograr alcanzarlos algún día. Totalmente, licenciada, pues muchísimas gracias por ese tema tan importante, el cual pues debemos de tratar todos como sociedad, de ponerlo en práctica, ¿verdad? De estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás. Muchas gracias por su tiempo. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes en casa traten de trabajar todo lo aprendido dentro del programa, todos esos aspectos importantes con base a lo que la licenciada decía, para que lo puedan poner en práctica diariamente y así mejorar nuestra sociedad. Es así como llegamos al final de este segmento y no le cambie porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas de Guatemala. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Mauricio Méndez y vamos a aprender algunas frases de la cotidianidad para poder comunicarnos con nuestro entorno, para poder practicar con nuestra familia y si en algún momento tenemos el acercamiento con personas sordas, poder desarrollar. Vamos a ir direccionando una a una las oraciones para que ustedes puedan practicarlo en su casa. La primera es pronto finalizaremos el año. Pronto vamos a hacer números 2 en cada mano y los vamos a llevar a cruzarlos en forma de X frente a nuestro pecho y solo la mano derecha es la que va a salir para hacer la seña de pronto. Finalizaremos con mis dedos meñiques y los demás dedos empuñados. Vamos a hacer una X también, pero mi mano dominante es la que va a hacer el movimiento mayoritario y va a bajar para la seña de finalizar. Para la seña de año vamos a empuñar nuestras manos, ambas, y van a estar frente a nuestro pecho, van a hacer un giro hacia adelante y van a quedar una sobre otra, arriba y abajo, para hacer la seña de año. La segunda, mis compañeros juegan fútbol siempre. Para hacer mis, recordemos que es mi mano en palma, va a golpear el pecho. Mis compañeros, el puño de mi mano dominante va a golpear a un costado de mi pecho. Y voy a mover con el dedo índice hacia afuera y hacia adentro para la seña de compañeros. Juegan, ambas manos van a estar en una letra J del abecedario, como ya lo hemos hecho anteriormente, y el pulgar hacia arriba. Y vamos a moverlo hacia el frente con movimientos giratorios, valga la redundancia. Fútbol lo vamos a hacer con nuestras ambas manos, vamos a posicionarlas primero de esta forma como la están viendo en su pantalla, que es teniendo las manos en palma, pero las vamos a tener viendo hacia el cielo y va a ser un zigzag o una adentro y otra afuera para hacer el movimiento de fútbol. Y siempre vamos a recordar la postura del número 2, solo que vamos a bajarlo al costado de nuestra cintura y vamos a mover hacia arriba y hacia abajo para la seña de siempre. La tercera, la clase de música es mi favorita. Clase, vamos a hacer la letra C, unen los pulgares, hacen un círculo hacia afuera para la seña de clase. Música, con mis dedos en índice y los demás van a estar cerrados, van a hacer movimientos hacia afuera y hacia adentro donde se van a encontrar los dedos índices. Es mi favorita, la seña mi la hemos repetido varias veces, que es la palma golpeando mi pecho. Y favorita, le voy a hacer la mano empuñada y le voy a dar un beso para hacer la seña de favorita. Los útiles escolares los cuido mucho, es nuestra última oración. Útiles, si se recuerdan en los temas anteriores, vamos a hacer la mano abierta en número 5 y mi mano dominante va a tener la letra U
va a ir golpeando el dedo meñique cada dedo de mi mano izquierda para hacer la seña de útiles. Escolares, voy a hacer en otras ocasiones que ya lo hemos aprendido, la seña de escuela. Mi palma izquierda, vamos a abrir un libro, vamos a repetir el movimiento, vamos a abrir un libro, en mi mano izquierda se va a quedar en palma, mi mano derecha se va a quedar en E y va a golpear varias veces para escolares. Y los cuido mucho, vamos a hacer letra C de nuevo y va a ser hacia el frente y hacia adentro varias veces el movimiento para cuidar. Y mucho, todos los dedos van a ir cerrados en las yemas para la seña de mucho. Estas son algunas oraciones que estamos aprendiendo para la convivencia y ahora las vamos a hacer todas para repetirlo. La primera, pronto finalizaremos el año. La segunda, mis compañeros juegan fútbol siempre. La tercera, la clase de música es mi favorita. Y la última, los útiles escolares los cuido mucho. Es un gusto para mí poder apoyarles con el aprendizaje de la lengua de señas, una lengua muy expresiva y que puede ayudarnos a romper barreras de comunicación. Nos vemos en otro segmento de lengua de señas y recuerden que Guatemala no se detiene. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.